Bueno, pues buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy. Hoy tenemos un conversatorio muy especial con las presidentas de la rama IEEE de la Universidad de los Andes. Bueno, les quería contar que Isabel Franco, que es una de las presidentas, se excusa por no haber podido estar, pero por un compromiso laboral, pues le fue imposible. Entonces, nada, sin más preámbulos, le doy la palabra a Isabela para iniciar el conversatorio. Isa, creo que no se te escucha o yo no la estoy escuchando. Sí, no, no te escuchamos. ¿Ahí me escuchan? Sí, Sí, ahí. ahora sí. Listo. Bueno, buenas tardes a todos. Preparé una introducción para presentar un contexto sobre el cargo de que es ser presidente de la IEEE. Traigo a colación un fragmento de la descripción del cargo según la IEEE. El cargo debe ocuparse por una persona que posea un alto grado de habilidades de liderazgo que le permitan cumplir las demandas y deberes del cargo. Está comprometido con el avance de la misión de IEEE, tiene una perspectiva global, es un buen comunicador tanto en entornos formales como informales. Además, mira hacia el exterior y puede ser un portavoz respetado en el gran escenario gubernamental y empresarial mundial. Es socialmente hábil en todo tipo de entornos, es capaz de trabajar eficazmente con otros, tiene una visión a largo plazo para IEEE y es capaz de liderar esfuerzos que llegarán a buen término más allá del mandato de presidente. Bueno, para comenzar, las voy a invitar a las presidentes que están presentes en este conversatorio a presentarse a la audiencia, es decir, en qué año se graduaron, a qué se dedican ahora y cuál es su área de profundización. Si quieren, Jessica, puedes comenzar. Gracias, Isabela. Bueno, mi nombre es Jessica Buritica. Yo estuve en la rama desde el 2007 al 2011, básicamente casi toda mi carrera. Fui presidenta del 2009 al 2010 y me gradué en el 2010 de pregrado y pues a partir de ahí empecé en pregrado en ingeniería electrónica y ahí empecé pues como mi posgrado y como la especialización en el área en el que ahora trabajo. Desde ese entonces estoy trabajando en modelación en redes, en diferentes tipos de redes de infraestructura. Empecé con redes de comunicaciones, luego estuve trabajando un tiempo con oleoductos y poliductos, haciendo análisis de riesgo y ahora actualmente me dedico a hacer modelación en redes de transporte. Muy bien, muchas gracias. Alexandra. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Yo estuve en la rama estudiantil desde el 2009 hasta el 2013. En el año 2012 fui presidenta de la rama. Inicié estudiando en la Universidad de Ingeniería Electrónica. Después comencé a hacer el doble con Ingeniería Eléctrica. Me gradué en el 2012 y en el 2013 de esos programas. Y en el 2014 me gradué de la maestría en Ingeniería Eléctrica, enfocándome sobre todo en energías renovables. Yo trabajé con el profesor Mario Ríos. Después trabajé en una empresa de consultoría en el sector privado, hacía consultoría en ingeniería y en finanzas. Tenía que ver sobre todo con instalaciones industriales de todo tipo, no solo de energía, sino pues también de otros sectores como comunicaciones, químicos, productos alimenticios, etcétera. Y después entré a trabajar en la UMA, en la Unidad de Planeación Minero-Energética, en la Subdirección de Energía Eléctrica, específicamente en el grupo de transmisión. Entonces, pues mi enfoque siempre ha sido pues la energía, en ingeniería eléctrica, específicamente los sistemas de potencia y las energías renovables. En este momento yo salí de la UME el año pasado, en septiembre, y en este momento me encuentro en Francia porque estoy haciendo otra maestría. Eh, Está un poco más enfocada hacia las humanidades, pero tiene que ver con la energía, se llama Energía, Ecología y Sociedad. Digamos que ya dejó de ser un poco técnico, ya ese ámbito, digamos, ya lo tengo, pues lo conozco. Yo creo que
más a fondo y entonces quise irme de pronto por el lado de las ciencias sociales esta vez. Súper interesante. Muchas gracias, Alexandra. Isabela. Bueno, mi nombre es Isabela, como pues yo creo que ya algunos me conocen. Yo soy la actual presidenta de la rama IEEE. Empecé en este cargo desde enero de este año. Estoy en octavo semestre de Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Electrónica. Ya me encuentro finalizando. Este pues será mi último año en el pregrado. Pues no tengo ninguna experiencia como alguna, como las otras presidentas, pero me interesa mucho el área de control, el área de sistemas eléctricos industriales, de calidad de la potencia, y pues estoy mirando mis trabajos de grado que sean pues, enfocados hacia estas áreas. Listo, muchas gracias, Isabela. Voy a continuar con la siguiente pregunta y es, ¿cómo conocieron a la rama IEEE de la universidad y qué las motivó a unirse? Comenzamos en el orden inverso, entonces Isabela comienza esta vez. Ok, bueno, yo conocí, recuerdo que en un curso de introducción o sea, llegó alguien a, pues, como siempre, a contarnos acerca de la rama, y pues no, en introducción no solo había la rama, sino de muchos grupos llegaban, y pues, o sea, me pareció algo interesante, pero no lo pensé más al respecto, no, como que nunca me animé a ser parte ni nada, o sea, digamos que yo siempre decía, ay, eso está muy chévere, pero nunca me animaba a participar de eso. Cuando estaba como en tercer semestre, pues digamos que un estudiante de semestres mayores que me conocía me preguntó que si podía ayudarlo con un evento de IEEE siendo voluntaria. Y pues yo le dije que sí, y me pareció algo muy interesante. Fue un congreso del Grupo de Energía Bogotá que se hizo en la universidad. Y pues me gustó, o sea, siento que aprendí muchas cosas, pude asistir a, digamos que eventos y conferencias que son de forma más profesional, que uno como estudiante de tercer semestre como que nunca estaría ahí. Tuve vínculos con personas, digamos, pues de altos cargos del Grupo Energía Bogotá y pues fue una experiencia muy chévere. Digamos que me empecé a vincular un poco con la rama y pues ya tengo un amigo muy cercano que él sí como que estuvo muy involucrado en la rama desde que él empezó, desde segundo semestre, y cuando estábamos en sexto semestre me propuso ser su vicepresidenta. La verdad a mí me asustó un poco, yo era como, no, yo no tengo el tiempo, no, pero pues finalmente me convenció y decidí continuar, digamos que ya de forma mucho más activa en la rama. Ya pues me hice miembro, participé en el capítulo de IAS y pues aquí ya, este ha sido pues todo mi proceso. Muchas gracias, Isabela. Seguimos con Alexandra. De nuevo, ¿cómo conociste a la rama IEEE de la universidad y qué te motiva a unirte? Fue por un amigo que en su momento fue presidente de la rama. Él me contó sobre las cosas que se hacían en la rama, sobre las ideas que él tenía para la rama y pues me presentó al grupo en general, que en ese momento pues estaba Jessica y estaban otras personas y me parecieron pues unas personas muy agradables, como muy amigables, con las que uno sentía ganas de trabajar y pues como dispuesto a colaborar porque pues es un trabajo voluntario, ¿no? Me atrajo el grupo de trabajo, yo creo que eso es una parte muy importante del por qué la rama puede tener, no voy a decir adeptos, pero como muchos voluntarios. Eh, y fue principalmente eso, o sea, como la bienvenida al grupo, la forma de trabajar y todo el potencial que tiene la rama en cuanto a acceder a información técnica, pero también de otros temas en los que uno podría estar interesado. Listo, muchas gracias, Alexandra. Seguimos con Jessica. Bueno, yo conocí la rama igual desde primer semestre porque fueron a introducción, a contarnos. En ese entonces pues estaba, Liyu estaba con el tema de reactivación de la rama. mm, y pues y ella era la presidenta, entonces ella estuvo en introducción y ahí escuché por primera vez la rama, pero yo como que no fue muy claro o no sé si no me interesa en ese momento, pero no me involucré desde primer semestre. Luego cuando estaba como en tercer semestre, se empezó,
empezó la planeación del CWCAS y entonces pues ahí me llamaron unos amigos que si quería, ellos hacían parte del capítulo pues del CAS en la rama y entonces me dijeron que si los ayudaba como con la planeación del evento, ayudando a algunas cosas y ahí empecé. En ese momento conocí a varias personas en la rama, empecé a involucrarme y estuvimos como pues ayudando muy cercanamente a la planeación de este CW. Casi terminó pues todos los días en la oficina de Mauricio, que lo veo por ahí conectado, eh, con, con diferentes personas del equipo, conociendo, y yo creo que hay, me, me, que me siento lo mismo que decía Alexandra. El equipo era bastante agradable, el equipo que estaba ahí, todas las personas eran bastante agradables y como que eso me atrajo bastante y ver como la exposición que uno tiene, porque pues como en la parte del Congreso empezamos a estar en cenas con los conferencistas, que todos eran conferencistas internacionales, eran expertos en el área, entonces como que uno empieza a ver que tiene bastante exposición y ya de ahí pues nada, y empecé a ser voluntaria. Muchas gracias, Jessica. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Qué las motivó a ser presidentes de la rama IEEE y cuáles fueron sus propuestas? Comenzamos con Alexandra. Realmente yo accedí a la presidencia casi que por un golpe de Estado, pero no mentiras, es como en ese momento el presidente anterior debió dejar el puesto porque, sin mal no recuerdo, le salió una oportunidad para estudiar en Brasil. Entonces iba como a la mitad de año de ser presidente y tuvo que irse de repente. Y no, pues la noticia nos tomó muy por sorpresa, entonces pues había que tomar una decisión rápidamente de quién iba a continuar con pues dirigiendo la rama. Y yo realmente no tenía eso en mis planes, yo simplemente pues quería estar en el grupo pues para colaborar con lo que se necesitara y fue como elección unánime pues que me propusieron como presidenta y pues no pude decir no, o sea, era como, habían muchas actividades ya en progreso, muchas responsabilidades que pues alguien había que tomar, tenía que tomar y pues fue básicamente así muy de repente. No tuve tiempo de presentar propuestas, entonces pues no te podría responder esa pregunta y fue así que surgió mi año como presidente de la rama. Muchas gracias, Alexandra. Seguimos con Jessica. Mi experiencia creo que fue un poco más de transitorio, o sea, en transición. Frente a la de Alexandra, yo empecé como, pues como les dije, como una voluntaria más, empecé a coger un poco más de experiencia, entonces cuando yo tomé la presidencia ya llevaba 2 años como voluntaria, ya conocía muy bien cómo funcionaba la rama, qué eventos, había ayudado a proponer bastante, pues varios de los eventos y construir varias de las cosas que teníamos andando. Antes de ser presidente fui vicepresidente de la rama, entonces como que ya estaba muy cercana a todas las habilidades y creo que fue también natural, no tuve ningún tipo de propuestas tampoco en ese momento, tampoco no hubo más bien como una decisión unánime. Casi todo el tiempo que yo estuve no hubo candidatos, sino fue más bien como que nos sentábamos, nunca el equipo fue tan grande como para tener múltiples candidatos, fue más bien como sentarnos y como quién quería ser y lo discutíamos y pues simplemente esa persona era presidente, entonces creo que así fue como fui vicepresidente y luego de eso pues ya presidente. Muchas gracias, Jessica. Seguimos con Isabela. Bueno, pues mi experiencia más reciente, pues nosotros sí tuvimos elecciones, pero pues normalmente siempre pasa que hay solo un candidato y casi siempre es el vicepresidente anterior. Entonces, pues eso sí es algo muy común.
pues como ya les había comentado, un amigo muy cercano me propuso ser su vicepresidenta el año antes, o sea, el año pasado. Y pues para mí fue como, yo dije, no, yo no tengo tiempo para eso, yo normalmente meto unos semestres muy pesados, yo no. Pero pues él me dijo, no, tranquilo, o sea, pues eso te puede ayudar, podemos hacer varias cosas. Entonces yo, bueno, y decidí, y pues ya al final del año pasado, que siempre es como, bueno, ¿y quién va a continuar? Entonces, pues ahí como que yo dije, bueno, pues vamos a asumir el reto porque la verdad yo sí sabía que este año, como estoy finalizando, cómo va a ser mis proyectos de grado, yo dije, no, yo no voy a tener casi tiempo, pero pues digamos que me entró esa sensación de, ok, me queda solo un año de universidad y quiero aprovecharlo, quiero dejarle algo a las personas, quiero como no simplemente uno hacer lo que debe hacer, cumplir el pensum, sino pues realizar más cosas. Entonces, pues me animé a lanzarme de presidente, pues mis propuestas básicamente van muy en camino de fomentar las habilidades blandas, las habilidades profesionales técnicas de la gente, como digamos que expandirle un poco la visión a las personas, porque pues uno está muy encasillado en cumplir el pensum que tiene que cumplir, en cumplir los requisitos que hay que cumplir hasta graduarse, pero uno no suele involucrarse en cosas externas, uno no suele como explotar como esas cosas que no nos enseñan en las clases, y eso es muy importante, no sé, aprender a hablar con las personas, aprender a comunicarse, aprender a organizar eventos, aprender de pronto lenguajes de programación que ni siquiera nos enseñan, o pues ese tipo de cosas a mí me parecen muy importantes y las vine a ver cuando ya estoy finalizando. Yo mis primeros semestres no me involucré en absolutamente nada por fuera de las materias que yo tenía que ver. Entonces, eso me motivó mucho, como no, pues es muy importante uno, pues no quedarse solo en lo que debe hacer. Y pues mis propuestas, como ya dije, van muy encaminadas hacia eso y pues lo que yo quiero hacer es como incentivar a las personas a asistir a eventos de triple E, que finalmente hay muchísimos y por todo el mundo, hacer ciertos cursos que sean útiles no solo para ingenieros eléctricos y electrónicos, sino también para pues personas de otras carreras, porque pues el avance tecnológico no es solamente en esta carrera, puede ser en todas. Y pues básicamente es eso. Listo, muchas gracias. Bueno, eh, quiero traer a colación una siguiente pregunta que se me ocurrió escuchando lo que ustedes decían, que las personas que se postulan a la rama son personas que ya tienen una trayectoria de por lo menos un año en la rama. Entonces, la dejo abierta para quien la quiera contestar, tanto Jessica, Isabela o Alexandra. ¿Qué recomendaciones le darían a una persona que quiera postularse para presidente de la IEEE? Voy a empezar. Sí, Yo creo que gracias. de pronto todos quieren hablar, pero pues voy a arrancar acá. Eh, yo creo que, pues, como todas las personas que han estado en la rama saben, al final de cuentas es un voluntariado, todos estamos en una carrera que es suficientemente difícil y que demanda suficiente tiempo. Entonces, cualquier cosa adicional va a requerir trasnocharse un poco más, va a requerir como dar un paso más allá o dar, o sea, salirse un poco de la zona de confort que uno tiene y tener que dedicarle más tiempo a diferentes cosas, manejar el tiempo entre la carrera, porque pues obviamente todos estamos, pues en ese momento uno está en su formación profesional y esa es como la prioridad, pero también cómo manejar las responsabilidades que se adquieren al ser presidente de una rama. Mm, no digo que sea obligatorio que uno haya estado, pues, que haya estado como un cierto tiempo, como un año, 2 años, 3 años antes para poder postularse como presidente. Yo creo que más allá se refiere un poco más a las habilidades que tú leíste al inicio. No, pues no, está, la descripción es bastante extensa, pero un poco más como pues tener las ganas de trabajar, tener toda la voluntad para poder trabajar, tener ciertas habilidades de liderazgo, porque pues definitivamente el hecho de que las cosas funcionen es si tienes un poco de habilidades de liderazgo, al menos te gusta estar en una posición de liderazgo, te gusta hablar con las demás personas, te gusta proponer ideas.
y estar dispuesto a salirse de su zona de confort, a hablar con las personas, a hablar en público, o sea, no tiene uno que tener todo esto desarrollado porque la misma posición le ayuda a uno a estar allá, pero estar dispuesto a estar en esa posición como de exposición. Y yo creo que principalmente, para mí principalmente es eso, más que estar antes de tanto tiempo, es más como tener esa voluntad de hacer y de adquirir esas responsabilidades adicionales que definitivamente se van a tener al tener un puesto de presidente. Muchas gracias, Jessica. Yo quisiera Alexandra, continuar, sí. sigue. Pues yo creo que Jessica ya ha dicho muchas de las cosas que pues también considero necesarias para ocupar ese cargo. Solo para complementar, añadiría de pronto como tener la habilidad o saber muy bien cómo motivar a las personas, porque pues es un trabajo voluntario, no te están dando ningún tipo de remuneración o ningún tipo de beneficio adicional por estar en el grupo y por colaborar y por dedicar tu tiempo. Entonces, saber cómo motivar a tu grupo, conocer a tu grupo, o sea, conocerlos muy bien a cada persona, saber quién está integrando la rama, sobre todo pues también para saber qué cualidades y qué habilidades tienen todos y qué puede ser útil para el progreso de las actividades que se proponen y útil también para el grupo en sí, para lo que decía Isabela ahorita sobre las habilidades blandas, que complementa también lo que acaba de decir Jessica, de tener, de comenzar a lanzarse y a tomar esos retos de hablar en público, de conseguir financiación para ciertas cosas, de armar la logística de ciertos eventos. Entonces, solo para resumir, es saber cómo motivar a la gente, conocer muy bien el grupo para saber quiénes o qué tipo de habilidades pueden ser útiles para el progreso de las actividades de la rama. Listo, muchas gracias, Alexandra. Pues yo ahí Isabela, ¿quieres continuando. decir algo? Sí, pues lo que dijeron ellos dos es muy cierto, sobre todo la parte de la responsabilidad de uno, cómo asumir el reto. Porque sí, como bien es cierto, esto no da ningún tipo de remuneración, digamos que física, da una remuneración en muchas otras cosas de forma profesional. Y pues creo que eso es lo más importante, como uno entender por qué está acá, como las motivaciones que tiene, como pues yo ya dije las motivaciones que yo tuve. También tener un buen grupo de trabajo, como dijo Alexandra, es algo muy importante porque pues uno solo no va a poder hacer todas las cosas que quiere hacer ni de forma tan buena. Y no solamente en IEEE, sino básicamente en cualquier grupo de trabajo que uno tenga es muy importante como saber liderar, saber confiar en las otras personas, en que van a hacer sus tareas de forma adecuada para que todo funcione bien. Entonces, creo que es muy importante lo de la responsabilidad, como no tener miedo, porque uno normalmente dice, yo tengo suficientes responsabilidades, como decía Jessica, suficiente tiempo que voy a gastar en mi carrera, pero pues realmente es eso de sacarle tiempo a ese tipo de cosas que no nos exigen. O sea, nadie nos está obligando a estar acá, nadie nos está diciendo cómo deben hacer esto, es algo que uno toma por decisión propia, pero que finalmente va a tener beneficios. Entonces, es como saber organizar el tiempo, asumir el reto, no tener miedo a realizar como cosas que así puedan parecer como que van a gastar mucho tiempo o algo así. Disculpa, se me fue la conexión un momento. Listo, la siguiente pregunta tiene que ver con lo que ustedes han mencionado de las habilidades que uno adquiere durante el cargo de presidencia de IEEE. En ese caso, ¿cómo han aplicado las habilidades que adquirieron durante su año de presidencia a lo largo de sus carreras? Comenzamos con Jessica. Aquí creo que me puedo quedar como toda una hora hablando solo de eso. La verdad, o sea, voy a tratar de ser lo más resumido posible. La verdad es que todo el tema o sea, todas las habilidades blandas que uno desarrolla como liderazgo, manejo de equipo, manejo del tiempo, planeación de proyectos, o sea, prácticamente que
todas y cada una de las cosas que a uno le toca hacer estando, no solamente siendo presidente, sino incluso participando, siendo participante de la rama, le ayudan a desarrollar una cantidad de habilidades que definitivamente, pues en mi experiencia personal, es lo que es lo que es más llamativo para una empresa y lo que más le ayuda a uno en el desarrollo profesional. Porque hay mucha gente que es muy buena técnicamente, o sea, las habilidades técnicas, pues hay mucha gente, uno sale de la universidad y también la universidad hasta cierto punto te desarrolla técnicamente, hasta cierto punto tienes el conocimiento, pero estas habilidades blandas le dan a uno una ventaja competitiva impresionante. En casi todos los trabajos en donde yo he estado, mm, o sea, el tener como cierto conocimiento para poder guiar un equipo, para poder programar unas tareas para poder llegar a un objetivo necesitas programar unas tareas, o sea, casi que todas las actividades que nosotros hacíamos en ITIP eran como un mini proyecto y así mismo funciona en el trabajo. Tú tienes un equipo de trabajo, perteneces a ese equipo o eventualmente lideras a ese equipo, debes identificar cuáles son, lo que decía Alexandra, cuáles son las habilidades de cada persona, cómo las puedes explotar de la mejor manera para llegar. Normalmente hay tiempos, normalmente hay presupuesto, igual como en IEEE, entonces prácticamente que, o sea, es como un head start para, para el desarrollo profesional y para lo que se viene cuando uno ya empieza a trabajar en una compañía. Entonces, pues no puedo dar o sea, yo creo que prácticamente en todas las cosas que hago, todas las habilidades desarrolladas en IEEE me parece que pues han sido como fundamentales. Nuevamente, yo entro a complementar un poquito lo que dice Jessica, porque totalmente de acuerdo con ella. Haber estado en la rama fue como un mini laboratorio para desarrollar todas esas habilidades. De pronto también para cuando uno trabaja en equipos, en grupos, siempre hay diferentes intereses, diferentes solicitudes, demandas, y es un poquito como aprender a lidiar con todos esos intereses diferentes de un modo que siempre se llegue a un acuerdo, evitando conflictos, evitando peleas, y digamos que haber estado en la rama IEEE es como lidiar con ese tipo de eventos. No digo que hayan habido peleas ni nada de eso, pero sí siempre había como diferentes proposiciones, no sé, palabras, ideas diferentes para ciertas cosas, y, y uno ensaya ciertas cosas, digamos que en un entorno controlado, estando en la rama, o sea, sin tener como el tipo de consecuencias que tendría actuar ya en el ámbito profesional, ¿sí? Es como una prueba que uno se lanza a hacer cosas y pues que está seguro de que obviamente, aunque tiene ciertas consecuencias, tomar ciertas decisiones no son tan de gran impacto como si lo son ya las decisiones que se toman en el mundo real, por decirlo así. Muchas gracias, Alexandra. Isabela. Bueno, pues también siento que es aprender a relacionarse con personas muy diferentes como a las que uno se suele relacionar. Entonces, digamos, en la rama, pues tengo compañeros de mi semestre como que también hacen parte de la rama, pero la gran mayoría no son de este semestre, son de otros semestres. También, pues relacionarse con gente incluso de otras universidades de todo el país. Es como aprender a comunicarse con estas personas, a llegar a acuerdos, a llegar a ciertas ideas que puedan ayudar pues en todos los propósitos que uno tiene como siendo presidente de la rama. Las habilidades que uno adquiere, siento que son muchísimas. Hablar en público, digamos, yo pues suelo ser una persona muy tímida y me ha tocado relacionarme con personas que pues nunca en mi vida había visto. Hablar, pues dar este tipo de charlas para mí pues antes hubiera sido algo muy difícil. Em, pero sí, siento que es como aprender a relacionarse con las personas, como decía Alexandra, como aprender a coordinar todos para llegar a un fin común, así se tengan ideas diferentes.
digamos que aprender también, yo creo que a como a ciertas soluciones, porque uno siempre hace, no sé, planea eventos y siempre va a haber algún tipo de problema. Entonces, como, no sé, solucionar rápido las cosas, eso es algo súper importante. Muchas gracias, Isabela. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué ha significado para ustedes ser mujeres ingenieras? Con esta pregunta me refiero a, a retos que ustedes hayan desarrollado durante sus trabajos, retos dentro de sus proyectos. Entonces, ¿cuál es el significado de ser mujeres ingenieras? Y también vinculándolo mucho con la rama estudiantil de la IEEE. Comenzando con Alexandra. Digamos que en ese sentido, uno ve la diferencia de género en los programas de ingeniería desde que uno entra en primer semestre. Yo me acuerdo que yo entré en el 2008, en ese entonces éramos 80 personas que ingresamos al programa de ingeniería eléctrica y electrónica y solo 6 éramos mujeres. Y pues siempre he tenido esa cifra muy presente porque la primera clase que tuvimos, eso llamó muchísimo mi atención. Digamos que antes de entrar a la universidad no era muy consciente de esas cosas y ese fue así como el primer golpe, así como de somos muy pocas mujeres, o sea, es demasiado evidente. Ya avanzando en la carrera, creo que la diferencia comenzó a notarse un poco menos, aunque igual era muy evidente que pues la mayoría siempre fueron hombres, pero digamos que siempre nunca sentí como, no sé, diferencia de trato o diferencia de conocimientos, de habilidades por el hecho de ser ingeniera, ¿sí? Ya en el mundo laboral, mm, pues las diferencias en cantidad en los ámbitos en los que he trabajado siguen siendo, pues siguen siendo iguales, digamos que minoritariamente somos las mujeres ingenieras las que seguimos siendo pues en los grupos de trabajo. Sí, uno pues a nivel laboral sí trata con muchas más personas de diferentes ámbitos, diferentes campos. Hay ciertas situaciones desagradables que uno no espera encontrarse, pero que pues uno trata de enfrentarlas de la mejor manera y como aprendiendo lo mejor de cada una de esas situaciones para evitar que se repitan y sobre todo para evitar que otras mujeres las tengan que vivir, ¿sí? En el sentido en que pues se nota a veces como la diferencia de trato, sobre todo cuando se hacen trabajos de campo. Digamos que las diferencias de género en el sentido como ¿cómo se dice? Valores o como como los roles que normalmente tiene la sociedad, lo que debe ser una mujer, lo que debe ser un hombre, son más evidentes cuando uno sale a trabajar en campo que cuando uno tiene pues trabajos más como de oficina o en la ciudad. Pero digamos que uno cuando es consciente de eso, actúa de cierta forma en que hace notar que ciertas cosas no están bien, no es correcto hacerlas, no con el objetivo de pelear ni de crear conflictos, sino más como de eso, de evitar que otras mujeres tengan que pasar por la misma situación. Básicamente ser ingeniera, para mí lo que más me ha impactado es la diferencia en cantidad de mujeres ingenieras con hombres ingenieros. Pero digamos que en el día a día y a medida que avanzan los años, veo que hay progresos en ese sentido y quisiera que eso siguiera siendo así. Yo creo que muchas niñas o muchas mujeres en el momento de escoger una carrera no escogen las ingenierías y sobre todo ingeniería eléctrica que son aún como menos atractivas para las mujeres porque no están rodeadas de ese entorno de mujeres científicas, de mujeres que se dedican a hacer ciencia. Y yo creo que en la medida en que transcurren los años y que se va haciendo mayor ese número, es más fácil que las mujeres se inclinen por esas disciplinas, porque no, ciertamente no es falta de capacidad, no es falta de recursos, yo creo que es más como rodearse de cierto ambiente, de ciertas nociones y como
nosotros tomamos las decisiones básicamente en todo lo que nos rodea, en todo lo que aprendemos. Entonces, si nosotros vemos ejemplos de mujeres ingenieras que han logrado cosas, que han trabajado en diferentes áreas de la ciencia, entre más nosotras veamos eso y entre más nosotros mostremos a otras mujeres que es posible hacerlo y que cada vez es más común, yo creo que eso ayuda a que seamos más en este tipo de disciplinas. Muchas gracias, Alexandra. Seguimos con Isabela. Bueno, pues complementando un poco lo que dice Alexandra, pues yo que pues actualmente estoy en la universidad, se sigue notando bastante la diferencia entre hombres y mujeres. He tenido clases donde somos dos mujeres de, no sé, 30 personas en total. Y pues sí, es algo que he visto desde el primer día, desde el primer semestre. Y eso que algunas, como que algunas se han ido, de pronto han llegado otras, pero pues siempre hemos sido muy pocas. Pues siento que ser mujer ingeniera es como, no sé, o sea, no siento que las mujeres tengamos que demostrar nada porque somos igual de capaces, no hay que demostrar absolutamente nada. Digamos que yo siempre he pensado mucho en eso, como que hay personas que dicen, no, tú tienes que demostrar que eres capaz, yo no tengo que demostrar nada porque yo sé que soy capaz. Y digamos que por el hecho de ser mujer, nadie debería pensar que soy menos capaz o no. Y pues esto a veces es como uno de los prejuicios muy grandes para las mujeres para estudiar carreras como ingeniería eléctrica y electrónica. Como dice Alexandra también, no se suele introducir a las mujeres en este, digamos que en este campo, entonces ellas nunca van a pensar, ni porque ni siquiera conocen bien qué es. Me pasó algo parecido en el colegio. Yo pues estuve en un colegio de solo mujeres, donde la verdad nunca tuvimos ninguna clase de tecnología ni nada, sino eran clases opcionales. Una de mis mejores amigas, sus papás son ingenieros electrónicos, entonces ya como que siempre me habló del tema y nosotros decidimos cómo crear un club de robótica y cómo trabajar con robots y pues se unieron otras chicas y pues varias de ellas pues se metieron a estudiar esta carrera y pues eso fue como algo muy chévere, pero pues digamos que fuera de ese grupo nadie lo pensó. Pero pues fue por una decisión, digamos que ya teníamos de un contexto, pues de mi amiga que tenía a sus papás y de nosotros que decidimos crear este grupo. Sí, siento que es importante empezar a introducir a la gente, como a las niñas y pues en general las personas en este tipo de carreras, porque si no, pues no la conocen y nunca van a pensar en estudiar algo de este estilo. Siento que ser mujer ingeniera es como, digamos que también tener ciertos desafíos, porque pues los prejuicios siempre, pues hasta ahora siguen. Menos mal nunca he sufrido ningún tipo de discriminación en mi carrera, pues sí he tenido algunos tipos de comentarios desagradables, como diría Alexandra, pero así como que yo haya dicho no, que no se hayan hecho en un grupo conmigo o que me hayan dicho algo directamente, pues no, pero sí he escuchado. Y pues sí me parece un poco, pues que ya estamos pasando esa época, ya, pues como dije, las mujeres no tenemos que demostrar nada. Y pues siento que con nuestro día a día lo que hacemos, pues las mismas personas se van dando cuenta de que somos igualmente capaces y que no hay ninguna razón como para pensar que se es menos, a pesar de que seamos pocas. Y ya. Muchas gracias, Isabela. Seguimos con Jessica. Gracias. Mm, En el sexto. Yo no sé. Yo no sé. eh, para mí, yo creo que tengo como dos versiones de la historia, más o menos. Pues primero fue el tema como de escoger la carrera inicialmente. En mi contexto familiar sí es, pues el pensamiento sí era un poco más tradicional, un poco más machista. A mí me hicieron algunas preguntas como, ¿esa carrera es de hombres? ¿O por qué vas a estudiar esa carrera? Y creo que lo hice, creo que casi que escogí ingeniería electrónica como por ir en contra pues de la corriente, yo creo, como por poner un punto. Mm, ya una vez en la carrera de nuevo, pues una experiencia muy similar a la que nos contaron Alexandra e Isabela, muy pocas mujeres. Sin embargo, creo que esto nunca me intimidó ni me hizo sentir de alguna manera diferente como tal, o sea, y creo que
puede tener mucho que ver con el hecho de que yo entré tan temprano a IEEE y creo que empecé a encontrar como mi voz también y parte también de mi personalidad. Entonces yo creo que a partir de ese momento como que en ningún momento, en ningún momento como que permití que se presentaran situaciones en las que alguien quisiera hacer algún tipo de comentario por mi género. Y creo que pues fui afortunada de alguna manera también. Mis amigos finalmente terminaron siendo las mismas personas de la rama, creamos un grupo de amigos y en donde en ese contexto de la rama siempre se manejó como mucho respeto, nunca me sentí de alguna manera discriminada, entonces creo que eso ayudó bastante. Y ya pues en mi carrera profesional creo que he sido supremamente afortunada. Absolutamente todas las empresas en las que he trabajado, mi jefe ha sido una mujer y creo que ahí retomo lo que decía Alexandra de la representatividad. O sea, uno poder ver a alguien que tiene un cargo más arriba de uno, de ver cómo ver una mujer en este tipo de cargos, estando en ingeniería y siendo líder como de un equipo, líder de una vicepresidencia, líder de un área dentro de una empresa, como que le va dando a uno también más, como, pues como que le da dando más confianza en que, pues nada, o sea, que no hay ningún tipo de diferencias en términos de desempeño, ni de nada como para que le prohíba a uno llegar tan lejos como quiera, básicamente. O sea, está muy dentro de uno. También el hecho de que mis jefes sean mujeres, pues obviamente hace que el contexto casi que de alguna manera se maneja para que no se permitan situaciones en las que uno se va a sentir discriminado, porque pues difícilmente alguien va a discriminar a su jefe, entonces creo que eso también ayudó un poco. eh, y, y ya últimamente, de verdad siento como, o sea, en la empresa en la que estoy ahorita, desde que entré, la mitad hombres y la mitad mujeres. Fue algo, para mí, eso sí lo noté, eso sí para mí fue un poco impactante porque creo que no había estado antes en un contexto en donde literalmente fuera la mitad. Mm, y ya como que se vuelve la normalidad y todo el mundo se comporta completamente normal, o sea, nunca se presentan situaciones extrañas por que una persona sea mujer u hombre y, y creo que, o sea, y creo que pues ahí sí, lo mismo que dijo Isabela, yo siento que cada vez estamos llegando más allá, o sea, cada vez se nota más, cada vez estamos llegando más a un punto en el que uno puede ver unos contextos un poco más equitativos en términos de género y eso ya como que quita un poco, o sea, quita ese filtro del contexto, ya nadie piensa en eso porque ya estás en un contexto un poco más equitativo. Entonces, pues bueno, creo que, mm, creo que vamos hacia allá. Obviamente no todas las áreas son exactamente iguales. Yo me moví un poquito por fuera de la ingeniería electrónica, o sea, esto pues me quedé muy en la parte como de programación, de modelación. Yo, pues lo que decía Alexandra, ya cuando uno habla de campo y eso, se presentan otras cosas que puede pasar, pero que en general cada vez la gente está un poquito más consciente del tema de discriminación y no solamente por género, sino por todos los diferentes tipos de discriminación y eso hace que el mundo sea un poquito mejor cada vez y tengamos que estar como menos expuestos a este tipo de situaciones. Bueno, yo quiero hacer ahí pues un comentario que ya les había hecho pues a Jessica y Alexandra y pues para que las personas pues que nos están viendo como que sepan.
Este año, pues que yo empecé la presidencia, varias personas, pues cercanas mías me preguntaron que si yo era la primera mujer presidenta de IEEE. Yo la verdad no sabía la respuesta, o sea, yo les dije como, no tengo ni idea, o sea, por lo menos de los últimos 5 años sí, pero de para atrás, pues no sé, no sabíamos. Pues María Paula junto con Mauricio, pues lograron contactar a las anteriores presidentas y pues la verdad fue algo, o sea, fue una actividad que me propusieron y me pareció algo muy enriquecedor, porque pues la gente al preguntarme este tipo de cosas, como tú eres la primera mujer presidenta, como que no recuerdan de lo de atrás y uno por lo general como que no tiene en cuenta de lo de atrás y pues realmente todo lo de atrás es muy importante pues para lo que somos ahora. Por ejemplo, pues Isabel, que es la otra presidenta que no pudo estar, pues nos contó, pues, me contó un poco de que ella fue una de las líderes en todo esto de la reactivación de la rama, como que la rama, lo que vi es que se había creado como en 1971 en la universidad, pero pues no tenía ningún tipo de continuidad. Y desde que ella volvió, creo que si no estoy mal, en 2007, 2008, pues seguimos hasta ahorita y pues ya han sido bastantes años donde sí hemos continuado, pero fue gracias a ella y gracias a que ella se propuso el reto de volver a traer esto a la universidad y pues digamos que este año que yo llegué, yo pues desde el año pasado ya empezamos como a incluir más mujeres, porque antes no había ninguna en IEEE y pues este año está Isabela Huitrón, que es la que nos está ayudando a moderar. También está Marcela Sabogal, que también está aquí, y pues es algo muy chévere, como ya empezar a incluir más mujeres en ambientes donde nunca lo había. Y pues quería hacer como ese comentario porque pues muchas personas sí desconocían de anteriores presidentas y pues realmente toda la labor tan importante que han hecho para lo que somos ahorita. Exacto, muchas gracias Isabela. Les voy a pedir a los invitados que están en Zoom, si tienen preguntas adicionales, por favor colocarlas en el chat. Mientras tanto, les voy a hacer una última pregunta. Si no estoy mal, creo que es una hora de charla, de conversatorio. Entonces, la última pregunta por mi parte, mientras la audiencia escribe en el chat, es, durante su año de presidencia, cómo organizaban su tiempo entre la universidad y la rama y qué experiencias nos pueden compartir sobre un detrás de escenas de algún evento que hayan planeado. Comenzando por Jessica. Mm, Bueno, como yo, o sea, ahorita miro hacia atrás y no sé cómo lo logré. Eran, o sea, como dije en algún momento, fue usualmente pues, o sea, trabajando hasta tarde. Mm, Creo que a veces uno en la universidad, pues de pronto como pierde mucho tiempo, o sea, hay muchos momentos en los que, no sé, uno se sienta por ahí a hablar con alguien, a tomarse un café, y creo que parte como que de lo que me funcionó a mí en el tema de manejo del tiempo fue que las personas que estaban en la rama se convirtieron en mis amigos, entonces casi que todas las actividades de la rama eran actividades que hacía con mis amigos, o sea, con mis amigos y mis amigas. De hecho, una de las cosas que yo hice fue a la persona, pues una amiga mía que era como la más cercana en la carrera, la invité a que se uniera a la rama y ya desde ahí, entonces ella fue, o sea, ella fue parte de la rama casi que todo el tiempo que yo fui parte de la rama, pues yo la conocía ya desde el primer semestre. Y, y entonces como que se convirtió en un ambiente de amigos, entonces como que ya se mezcla entre si es realmente como un trabajo extra o simplemente estás ahí como molestando y haciendo cosas con tus amigos. Eh, Siempre tuve muy claro que la universidad era pues como mi prioridad y que sacar adelante la carrera es una prioridad y tener pues, o sea, estudiar y como que estar como muy de lleno en mi formación. Eh, Otra cosa que creo que es ventajoso era que teníamos, así como Isabela comentó, habían personas de diferentes semestres dentro del grupo, entonces también
pues dentro de la misma rama es como, no, me pusieron un laboratorio de no sé qué y no he podido resolverlo, pues le preguntas a alguien, o sea, ¿cómo estás todo el tiempo? Entonces le pregunto, y entonces ellos ya pasaron por eso o ellas ya pasaron por eso y te ayudan, y entonces como que se convierte casi que en un grupo de apoyo en todo, en términos de todo, o sea, en términos personales, en términos académicos. Entonces creo que se empiezan a mezclar todas las cosas y de alguna manera todo el tiempo cabe dentro de las 24 horas del día. Entonces, em, sí, yo creo que así fue como que fue parte de lo que funcionó. Mm, Otras cosas también es, pues, y creo que vale la pena resaltarlo, y es que muchas de las actividades me volvieron muy cercana a bastantes profesores, o sea, yo prácticamente que casi todos los profesores que me dictaban clases me conocían por alguna de las actividades de las ramas. Y eso le da a uno también más cercanía para hacer preguntas, o sea, ya como para acercarse a como, ay, pero ¿y esta tarea? ¿Y por qué esta? ¿Y esto cosa? O sea, como que también le ayuda a uno a acercarse a los profesores y a igual a facilitar ese contacto en el ámbito académico, así como así el contacto haya sido a través de la rama. Finalmente después cuando te están dictando clases, uno se siente más como con más confianza para poder preguntar, para poder ir a resolver dudas o pues bueno. Y a ver, un detrás de cámaras. Yo creo que, pues, más que un detrás de cámaras, creo que es una anécdota que pues, siempre llevaré conmigo, y es precisamente el evento que les contaba del CWCAS. Mm, Tantas habilidades blandas que desarrolla y triple que terminé yo tomando la foto que quedó en el póster de la publicidad, que es como algo como supremamente extraño. Entonces como que desde el diseño del póster, que es algo completamente por fuera, diferente de ingeniería electrónica, de cualquier cosa que uno pueda ver en la carrera, entonces desde el diseño del póster del CWCAS estuve involucrada, hasta la programación de todos los días de la agenda, contactar a los profesores que iban a trabajar pues que iban a presentar. eh, mm, un día nos tuvimos que quedar hasta tan tarde que pues ya no había, o sea, en la misma cosa del CWCAS nos tocó quedarnos hasta tan tarde que ya no había transporte público para devolvernos a nuestras casas, y a Mauricio Guerrero le tocó llevarnos a todos los que nos habíamos quedado hasta las respectivas casas. Creo que eso es como una de las anécdotas que recuerdo. Listo, muchas gracias, Jessica. Seguimos con Alexandra. Eh, bueno, sobre el manejo del tiempo, yo creo que uno apenas ingresa en la rama, sí es definitivamente una actividad que necesita más tiempo adicional del de las materias, del de la carrera. Eh, ya a medida que van pasando los años y que te vas acostumbrando a cómo funcionan las cosas, entonces pues ya ese tiempo se vuelve un poquito menor porque pues ya sabes, no pierdes tiempo averiguando ciertas cosas, sino que vas directamente a hacerlas y ya sabes la mejor manera o la más rápida de hacerlas. Cuando fui presidente, eso también dependía mucho de que también se delegaban las cosas, o sea, tú ya contabas pues con un grupo de varias personas, de muchas personas, entonces pues tampoco podías echarte a ti toda la carga de hacer todo, ya tenías quien te ayudara y pues dependiendo de eso pues facilitaba mucho la logística y la organización de las actividades. Voy a responder un poquito rápido, como por el tiempo. Y ya el detrás de cámaras, yo recuerdo, nosotros en ese año creamos el capítulo de aplicaciones industriales y se hizo por primera vez el congreso, el PEPCA. Entonces, ese era como el primer congreso grande, pues que creaba la rama como tal. Ese se creó con el profesor Gustavo Ramos y con otros dos compañeros que trabajan en la rama también, con Jorge Mario Garzón y Miguel Hernández,
comenzamos los cuatro a organizar todo el congreso. Era un congreso pues académico a nivel Latinoamérica, queríamos que se hiciera. Y, o sea, como a medida que avanzábamos organizando el congreso, nos dimos cuenta como de la magnitud de la organización, de todas las cosas que eran necesario hacer. Eran muchísimas, porque también iba a venir todo el comité ejecutivo del capítulo, pues del capítulo a nivel mundial. Y entonces, pues fuimos como agregando personas al grupo, personas, más voluntarios se fueron uniendo. Al final ya éramos muchas más personas, pero recuerdo el último día anterior al primer día del evento del PEPCA, ese lo duramos organizándolo varios meses, y el día anterior al evento duramos, igual que Jessica dice, o sea, hasta la madrugada, pero ya como en labores más logísticas de poner el nombre de cada asistente en la escarapela, poner la información que tenía que ir en las USBs de las memorias del evento, y todo pues era por cuenta nuestra porque pues la idea era aminorar costos, teníamos un presupuesto pues muy bajito, entonces todo lo que pudiéramos hacer nosotros pues nos tocaba a nosotros. Entonces lo mismo, o sea, al otro día también teníamos que estar muy temprano pues disponiendo todo, organizando todo en el auditorio del Mario Lacerna para recibir a los invitados, a la gente, a los asistentes. Entonces pues esa noche no dormimos absolutamente nada porque pues teníamos que estar pendientes del evento. Entonces nosotros creíamos que, claro, no, listo, acabamos con la organización, ya se viene el evento, terminamos con esto, pero no, o sea, los 3 días del evento fueron igual de pesados, o sea, cada día fue peor que el otro, y ya por fin cuando logramos salir, pues de que finalizó el congreso, todo pues salió como habíamos planeado, obviamente siempre hay cosas que salen de la nada, como decía Isabela, y pues uno tiene que buscar la mejor forma de resolverlo lo más rápido posible, pero creo que eso es como el detrás de cámaras que se me viene así rápidamente a la cabeza. Listo, y para finalizar con esta pregunta, Isabela. Bueno, pues la organización del tiempo, pues claramente es algo difícil y no solo para, digamos que la rama, sino para cualquier cosa externa que uno tenga. Pero pues digamos que claramente la carrera es pesada, o sea, eso nadie lo puede negar, pero pues siento que uno le puede sacar tiempo a todo. O sea, realmente es cuestión de organización, es cuestión de querer, o sea, realmente es como la voluntad de uno mismo, como decir yo quiero hacer esto y siento que es más como un reto para uno. Entonces, pues como ya les dije, yo dije, mi último año de universidad, yo quiero hacer cosas, o sea, como que no quiero quedarme simplemente en las materias que vi, en el proyecto de grado que voy a hacer y ya quiero realizar más cosas como antes de ya irme. Y pues realmente es cuestión de pura voluntad de querer, o sea, el tiempo como que se saca, lo hay. Y digamos que una anécdota así como de un evento, pues yo que estuve desde el año pasado y más que todo activa, pues a mí me han tocado puros eventos virtuales. Y pues es algo muy diferente a lo que uno realiza en la universidad. En la universidad realmente estuve en muy pocos eventos y pues no me tocó una labor así como tan pesada, entonces pues si pasaba algo, la verdad pues yo no, digamos que yo no era la que tenía que correr para solucionarlo. Pero pues digamos que así recordando uno de los eventos que hicimos el año pasado, hicimos un curso de LaTeX que digamos que se inscribió mucha gente y lo hicimos por un YouTube Live y eran demasiadas personas y yo lo tenía que dictar y la verdad yo estaba muy nerviosa porque yo era como, no, es demasiada gente, pero pues digamos que se me fueron quitando los nervios a medida que iba pasando y ya casi por finalizar como que estaba ahí y me salió un error como en el código que yo la verdad no tenía ni idea de qué era y entonces pues como que ahí entré en pánico un segundo como pensando que podría estar pasando, pero pues o sea fue un error, era como de espacios, o sea, era algo muy, muy tonto, muy que no. Entonces, pues como que lo logré corregir rápido, pero pues sí fue un momento de mucho estrés, pero pues como que uno tiene que solucionarlo ahí mismo, porque si no, pues como que queda muy mal ahí. Y pues esa ha sido una de mis anécdotas, pero pues sí, como digo, casi todos mis eventos han sido virtuales, que pues digamos que hace un poco más difícil motivar a la gente y eso, pero digamos que cada evento es un reto, cada evento es un reto como conseguir personas que entren, que se motiven, entonces pues esa sería como mi experiencia. Muchas gracias a las tres. Ahora, para finalizar la ronda de preguntas y ya dar cierre al evento, quiero traer la pregunta del público de manera anónima y es una respuesta breve por el tiempo.
Respondan brevemente, ¿qué consejo le darían a las mujeres o jóvenes que quisieran estudiar ingeniería y están dudando? ¿Y cómo animarían a que más gente ingresara a la rama? Empezando por Alexandra. Tienes el micrófono silenciado. Ay, sí, lo siento. Ahora sí. Tranquila, muchas gracias. Yo creo que lo más importante es saber, como repetía al inicio, saber cómo motivar a los estudiantes. Siempre es muy importante tener una conversación como muy sincera con cada uno. Yo recuerdo que en ese entonces hacíamos una semana de membresías, así se llamaba, una vez al semestre, en las que explicábamos pues a los estudiantes que se pasaban por el sótano, en qué era el IEEE, qué hacíamos, por qué era beneficioso para ellos pues que ingresaran no solo al instituto, sino pues también a la rama estudiantil. Entonces, ese espacio de conversación de tú a tú, en el que ellos podían resolver todas sus dudas, preguntar lo que quisieran, nosotros podíamos mostrarles como muy de frente las cosas y todo lo que hacíamos, era muy importante para que ellos se animaran. O sea, más que, digamos, información difundida en ese entonces por correo, sobre todo, en ese entonces no había todavía como toda esa difusión por redes sociales, hasta ahora estábamos creando el Facebook de la rama y esas cosas. Eh, no pegaba tanto como si el contacto de tú a tú, ¿sí? O sea, tener esa conversación de cerca con las personas, interesarse por ellas y como saber qué era lo que les llamaba la atención sobre la rama. Y la otra pregunta, ¿me la recuerdas, por favor? Es, ¿qué consejo le darían a mujeres o jóvenes que quisieran estudiar ingeniería y están dudando? Ok. Yo creo que tratar de resolver las dudas, saber qué es lo que genera esa duda. De pronto, aconsejarles que busquen una persona que trabaje en el ámbito en el que ellos quisieran verse para mirar si realmente es la disciplina en la que están buscando pues, ejercer. Em, es muy importante no solo pues decirles como anímense, es bueno, es bonito, no es difícil, mm, sino mostrarle casos, mostrarles experiencias, mostrarle cuáles son los desafíos en las diferentes ramas de la ingeniería y por qué el aporte de ellos sería importante para resolver esos desafíos particulares de cada campo. Muchas gracias, Alexandra. Seguimos con Jessica. Voy a empezar por la segunda pregunta, como retomando complementando un poco lo que decía Alexandra. Yo creo que sí, definitivamente como conocer a alguien y entender cuáles son los retos o cuál es el tipo de labor que se tiene en el campo de ingeniería en el que la persona esté, en el que pues aquella chica esté interesada. Creo que es fundamental y creo que digamos que no toda la responsabilidad debe caer sobre alguien que esté dudando a los 16 años sobre qué carrera decidir, sino de pronto un poco más hacia los consejeros en los colegios, pues los padres, los papás y las mamás de cada una de estas estudiantes, como tratar de guiarlas, de buscar a alguien que se desempeñe en esto, tratar de buscar que hagan este tipo de charlas en los colegios. Yo he participado en algunos colegios y creo que eso le ayuda a las chicas a ver como, bueno, esto es algo interesante, definitivamente, pues hay mujeres que hacen esto, o sea, es algo en lo que yo me vería o es algo en lo que yo me puedo proyectar. Mm, con respecto a cómo atraer más voluntarios o más miembros en la rama, mm, para mí la clave está en dos cosas. Uno, em, si uno mismo está convencido,
eso mismo lo proyectas cuando hablas y cuando te refieres a lo que estás, a lo que estás vendiendo. Entonces, definitivamente si tú le estás viendo el beneficio, si tú ves que él está sacando a pertenecer a la rama, definitivamente puedes proyectarlo y las personas capturan capturan como ese beneficio y capturan como esa sinceridad detrás de tus palabras y no hay nada como ver que efectivamente la persona está adquiriendo otras habilidades, está siendo expuesta a otro tipo a otro grupo de personas, como decía Isabela en algún momento, que usualmente un estudiante regular no estaría expuesto. Y la segunda cosa creo que es conocer el tipo de miembros que tiene una rama. Como al inicio de la conversación hablábamos de cuántos miembros activos o voluntarios hay. Entonces hay dos tipos de miembros. Hay unas personas que les sacan el provecho a la membresía por todas las cosas que trae solamente la membresía, entonces pues los descuentos a las conferencias, los accesos a las diferentes bibliotecas. Bueno, ahora hay una cantidad de beneficios que ya hasta seguros y otra cantidad de cosas. Entonces, hay personas que simplemente por eso le ven el beneficio y entender y explicarle a través de eventos como los que mencionaba Alexandra, como la semana IEEE o algún tipo de evento de publicidad. ¿Qué tipo de beneficios son para las personas que simplemente quisieran tener la membresía y qué tipos de beneficios tiene alguien que quiere ser parte de la rama como voluntario, que ya son todo el tema que hablábamos de las habilidades blandas? Muchas gracias, Jessica. Y por último, Isabela. Bueno, pues sí, la verdad lo que dice Jessica es muy cierto, como que si uno está convencido, como que convence a las demás personas, porque como que eres un vivo ejemplo de eso. Y pues siento que es como, pues lo que yo he intentado hacer, como cuando me han invitado como al curso de introducción y esto es como motivar a las personas a que no se queden simplemente con lo que tienen que hacer. Creo que esto ya lo he dicho varias veces, pero pues realmente es lo que hace que uno sea diferente, porque finalmente ingenieros eléctricos y electrónicos, pues hay, en los Andes hay muchos, en las otras universidades hay bastantes. Entonces, como que, ¿qué te diferencia a ti de todo el resto? Si todos conocen lo mismo de circuitos o de control o lo que sea. Entonces, ese tipo de cosas sí hacen la diferencia, como que tú saber organizar eventos, saber solucionar problemas rápido, saber trabajar bajo presión, de pronto relacionarte con otras personas, tener ciertas diferencias, pero digamos que con el equipo llegar a algo bueno. Entonces, siento que es mucho motivar a las personas en cuanto a los beneficios que sean más que los que mencionaba Jessica, de descuentos, pues de hecho ahorita Overleaf tiene cuenta premium si uno tiene membresía triple, entonces pues ese tipo de cosas como las cosas que no son tangibles, pero que igual lo hacen a uno un mejor profesional. A una persona que, bueno, una mujer que quiere estudiar ingeniería y esté dudando, pues yo siento que escoger una carrera es algo muy importante que uno no debe como tomar a la ligera. Hay muchas personas como que no lo pensamos bien, porque me incluyo, sino como a mí me gustó esto y ya, pero pues sí, tener un consejero, una persona que de pronto tenga experiencia, es algo muy bueno, como que te pueden hablar desde algo más real, más que lo que uno pues puede imaginarse, porque uno le pueden decir ingeniería electrónica en el colegio y se imagina un robot y ya, pero no se imagina todo lo que hay detrás de esto. Pero pues digamos que un consejo, porque pues lo he visto, es que muchas mujeres como que les da miedo. Entonces, como que quitarse ese tipo o sea, como no estudiar una carrera por miedo o no hacer algo por miedo, eso pues sí, definitivamente como que no hacerlo, porque es asumir un reto y realmente de los retos, así uno le vaya bien o le vaya mal, siempre va a aprender muchas cosas. Y pues es como, digamos que ver por qué está dudando y pues si la razón, no sé, es miedo o de pronto incertidumbre, ese tipo de cosas que se pueden pasar, pues definitivamente como que eso pues hay que quitarlo, pero pues ya es importante saber como si realmente le gusta, si realmente se ve en eso en el futuro. Eso sí es importante como definirlo. Y pues creo que eso sería todo ya para finalizar. Listo, muchas gracias, Jessica, Isabela y Alexandra, por su tiempo. No sé si quieran añadir algo más antes de finalizar el conversatorio.
pues yo quisiera agradecer como este espacio, me parece muy interesante, me parece muy chévere que hagan este tipo de eventos porque esto pues de a poco ayuda a visibilizar un poco más pues uno qué pasa después de la carrera, qué beneficios tiene pertenecer a una rama, qué significa pertenecer a la rama IEEE o ser presidente, pero también como todo el contexto de la mujer en la ingeniería este tipo de eventos y este tipo de cosas es las que yo les decía como que poco a poco se está cambiando el mundo, es porque pasan estas cosas y porque se organizan estos eventos. Entonces, pues nada, me parece súper, súper chévere. Gracias por la invitación y gracias por hacer planear este tipo de eventos. Sí, yo creo que en la misma línea de Jessica, estoy totalmente de acuerdo, estoy muy agradecida pues de que ustedes nos hayan hecho esa invitación, que ojalá este tipo de eventos pues comiencen a hacerse con mayor frecuencia. Yo creo que una de las ventajas de la virtualidad es que este tipo de cosas se puedan hacer porque pues de pronto tratar de hacerlo de forma presencial puede ser un poquito más complicado, pero sí, es básicamente eso. Mm, como conocerlas a ustedes también es una muy buena oportunidad. También si ustedes, no sé, tienen alguna pregunta, necesitan algún tipo de información o pues, mejor dicho, que podemos mantener el contacto. Y pues también como decirles que aprovechen muy bien a Mauricio Guerrero, que es un excelente consejero, siempre nos sacaba de muchas pues en la rama. Y ya, eso es todo. Muchísimas gracias a todas. Muchas gracias. Bueno, pues Ay, Creo nada, que si yo alguien más. ahí está Nicolás, que fue un miembro muy activo de la rama en esa época y que ahorita tiene su propia empresa y le está yendo súper bien y él es muy pilo. pues chévere ver que conservan como amistades y pues después de la universidad, pues eso como que es, pero sí también es muy alentador como ver las personas fuera de la universidad, uno está como muy enfocado en lo que está haciendo ahorita, pero uno, pues no sé, uno ya, digamos, yo ya un año de finalizar, como que no tengo ni idea ni qué va a hacer después, ni qué se puede hacer, pero pues como que ver el testimonio de ustedes y pues todo lo que se puede hacer y todo lo que han logrado es algo muy chévere y pues sobre todo pues siendo mujeres y pues digamos que visibilizando esto de mujeres ingenieras, bueno, marzo el mes de la mujer y pues de otra vez como incluyendo mujeres en IEEE que digamos que ya se había aquí como salido otra vez de eso después de que ustedes pues ya no hacían parte de la rama. Y pues quiero darle las gracias a las dos. Pues creo que ha sido algo muy gratificante para todos. Pues algo muy bueno de escuchar, su experiencia, cómo fue IEEE y pues todos los beneficios que hay, como incluso después de la universidad. Entonces, pues no queda más que decirles que muchísimas gracias.